ordenábamos lo que íbamos a comer y a todo el mundo en la mesa le traían y yo era la última. Y por lo general, no sé qué rayos, mi comida llegaba fría, con lo cual me decía que estaba lista hacía rato y por alguna razón no me la llevaban. Un día, cuando estudié este asunto del valor de la actitud, me puse a observar y me di cuenta que mi esposo tenía una actitud con las meseras, con los meseros, muy diferente a la mía. Por ejemplo, si yo pedía algo, yo decía, que no esté muy cocido, que le pongan esto, mira, quítale aquello, y daba una cantidad de instrucciones, y no en el mejor tono, porque por mi tipo de personalidad vengo con un tono de hablar un poco fuerte. Bueno, me imagino que ya ustedes lo habrán sentido. Entonces, me di cuenta que él era muy amable, se limitaba a ordenar lo que decía el menú, y ¿saben qué? No solamente a él le traían su comida primero, sino que era como con una amabilidad especial. Tú sentías que de verdad la mesera o el mesero les estaban sirviendo con gusto. Y yo siempre le decía suertudo, hasta que fui intencional en revisar mi actitud. Una vez me di cuenta que el problema era mi actitud, cuando volví a los restaurantes empecé a cambiar. Me limitaba a ordenar lo que dice el menú, a sonreír, porque yo tengo una cara así como muy fuerte, entonces tengo una sonrisa muy hermosa, eso me dicen. Entonces decidí que esa iba a ser mi arma secreta y empecé a sonreír. Y con solo eso, todo el panorama cambió. Ahora, cuando yo llego a los restaurantes, hasta me recuerdan, digo, antes también, lo único que cuando yo llegaba seguro decían, ya llegó la necia. Entonces ahora me reciben con una sonrisa y puedo disfrutar de un postre, porque antes ni pedía postre, porque terminaba tan disgustada que decía, no vuelvo más a este restaurante, echándole la culpa a la otra persona cuando realmente la que tenía un problema de actitud era yo. Entonces, es importante que tú revises tu actitud y te des cuenta si realmente tú estás teniendo una actitud positiva, pero tal vez tú digas, bueno, sí, como decía yo. Y para eso yo te voy a dar algunas características que tienen las personas que tienen buena actitud, de manera que tú te puedas identificar y saber si tú estás teniendo una buena actitud, porque sabes que muchas cosas impactan nuestra actitud y no va a ser automáticamente positiva, no va a ser automáticamente que tú cambies. Y por ejemplo, tu actitud va a ser influenciada no solamente por las cosas que suceden, sino también por tu personalidad, por las experiencias de vida que tú hayas tenido, tu entorno, cómo te criaste, todo eso. Pero tú puedes, algo que me encanta de la actitud es que siempre podemos cambiar nuestra actitud. Entonces, no significa esto que estemos siempre contentos con las cosas que nos pasan o imagínate si te está pasando algo malo, pero eso no significa que tener buena actitud es que tú estés muerto de risa y que estés contento con todo lo que te pasa, sino que tú entiendas, que aprendas a manejar la situación y no dejar que los problemas, ni los dolores, ni las incomodidades te venzan. Y enfocarte más en lo que tú puedes hacer en lugar de enfocarte en las debilidades tuyas o de las otras personas. Es más, miren, buena actitud es mucho más que repetir buenas afirmaciones. Hay personas que tienen afirmaciones positivas por todas partes, pero que cuando hablan contigo, hello, ahí tú quisieras como salir corriendo. Entonces te voy a dar algunas características que modelan las personas de buena actitud. Y así que lápiz y papel, porque quiero que te evalúes en base a estas características. Mira, número uno, las personas de buena actitud eligen buscar lo mejor en cada situación. Sobre todo creen en ellos, oye bien, creen en ellos mismos y creen en las otras personas. Yo de verdad he tratado personas que dicen, no, es que la gente es imposible, no se puede creer en la gente. Si tú dices eso, tienes una mala actitud, hello, atención a eso.
Número 2, las personas con buena actitud no le temen a los problemas. Ellos creen que los problemas tienen un propósito y ofrecen oportunidades. Entonces, cada experiencia, ellos sienten que vale la pena y que les da la oportunidad de crecer. Hay gente que tiene expresiones como, óyeme, a mí sí me pasan cosas. Eso es mala actitud. Oye, que lo peor me pasa a mí. Eso es mala actitud. Así que, ojo con eso. Y número 3, bueno, te voy a presentar 5 características. La número 3 es que las personas de buena actitud aprenden de sus errores y luego los dejan ir. ¿Has conocido personas que se la pasan tilila, titita, 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 con la misma cosa una y otra vez? Bueno, eso es mala actitud. Así que si tú eres de la que te gusta, como era yo, que mi esposo me decía que yo daba y embarraba, o sea, que daba la galleta y después le hacía y se le embarraba por toda la cara. Entonces, eso es una señal de mala actitud. El número 4 es que buscan soluciones creativas cuando surgen circunstancias difíciles y constantemente piensan acerca de qué pueden hacer en lugar de qué no pueden hacer. Óyeme, hay una cosa que a mí realmente me calienta el sistema y es cuando yo estoy presentando una solución a algo y me sale una persona con sí, pero, no, pero. Entonces, las personas de buena actitud, de actitud positiva, están enfocados en las soluciones. Tú te has encontrado gente que tú le dices, oye, qué bonito está tu pelo, y eso, que tengo 3 días que no me lo lavo, es una actitud negativa. Estás solamente enfocando la parte negativa de todo. Así que, ojo con eso, califícate del 1 al 10, cómo estás en ese aspecto. Y número 5, no se dan por vencidos fácilmente y se empeñan en mantenerse enfocados y optimistas. Frecuentemente evalúan y ajustan su actitud. Y esto yo digo que es la característica madre de todas las características. O sea, no se dan por vencidos fácilmente. Por eso yo creía que yo tenía una buena actitud, porque yo soy de las que no se rinden. Entonces, fíjate que tú puedes estar muy bien en una de estas características y no estar bien en otras. Bueno, pues eso es una característica. No se rinden y se mantienen enfocados y optimistas. Y sobre todo, cuando las cosas no les están funcionando, evalúan a ver cómo ha estado su actitud. Y esto es muy importante, sobre todo cuando tratamos con nuestros hijos. Evaluar nuestra actitud. Porque ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos haciendo es lo que le modelamos a ellos. Y ellos, eso es lo que van a aprender. Entonces, no te voy a dejar así, nada más, que te voy a dar las características y tal, y tú volviéndote loco. Y entonces, ¿cómo yo mejoro mi actitud? Aquí te voy a dar 6 tips, así rapidito, anótalos, de qué puedes hacer para mejorar tu actitud desde hoy mismo. Número 1, elige mantener una actitud positiva. O sea, tú tienes que elegir de una manera intencional, ok, yo voy a mantener una actitud positiva. Y acuérdate que te di unas características para eso. Número 2, cambia tus patrones de pensamiento. Empieza a pensar en soluciones en lugar de problemas. Número 3, date la oportunidad de revisar tu actitud cuando estés bajo presión. Ay, esa sí que es la madre de las soluciones. Mírate cuando tú estás bajo presión, cuál es la actitud que tienes si andas comiéndote al mundo. Número 4, mantén una visión clara de tu propósito en la vida. Porque recuerda lo que hablamos en el capítulo de la visión. Cuando tienes una visión clara, entonces todo tiene sentido. Número 5, debe ser una persona orientada a soluciones, lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, a partir de ahora, asume una actitud de una orientación a soluciones en todas las situaciones con las que te encuentres. En lugar de criticar y señalar lo que está mal, empieza a buscar las soluciones. ¿Cuáles son tus propuestas? Finalmente, número 6, identifica las lecciones valiosas en medio de la adversidad. Esto es muy importante porque no quiero que te juzgues.
de vez en cuando nuestra actitud no va a ser la mejor. Entonces, vamos a hacer una lista de las ideas o pensamientos que nos surgen en medio de las situaciones difíciles, porque esa lista nos va a permitir tener claridad de cómo empezar a cambiar. Cuando tú estés así, como en una actitud muy, evalúate y escribe esos pensamientos. Por ejemplo, cuando andas en el tránsito, que alguien se te atraviesa, que tú dices, me gustaría tener un camión para pasarle por encima. ¡Oh! ¿Tú sabes qué? Ahí, y con esto vamos dando fin a este segmento. Yo digo algo, y es que las acciones se convierten en hábitos. O sea, tus pensamientos se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en tu destino. Así es que a cuidar tu actitud, a evaluar tus pensamientos, que no es algo para dejarlo por sentado. Nos seguimos escuchando en breve con nuestro invitado. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. Se aproxima la Semana Internacional de la Mujer y quiero hacerte una grandiosa invitación para que participes de forma gratuita del evento online Mujer es Tiempo de Cambiar. Soy Ginny Jacobo, mentora y fundadora de la comunidad Mujeres en Balance. Y en este mega evento te compartiremos herramientas sencillas y fáciles de aplicar en tu día a día y que así logres encontrar balance en tu vida. Eres bienvenida del 1 al 6 de marzo. El equipo de mentoras y yo estaremos felices de verte allí y compartir nuestras vivencias y aprendizajes para que tú también seas una mujer en balance. Suscríbete en el link o síguenos en Mujeres en Balance. Te esperamos. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente, porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. De nuevo con ustedes en Familia Balanceada y hoy con nuestro invitado especial que viene a hablarnos de manejo de conflictos en el hogar. Él es Noel Martínez desde Venezuela, nos acompaña por las vías de internet, así es que eso me gusta, ya Vicente le está dando un aplauso, hasta yo me uno. Muy bien, bienvenido Noel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ginny, muchísimas gracias. Gracias por la invitación también. Gracias a ustedes y a Vicente también por estar allá aplaudiendo. Sí, tú sabes, calor latino y sobre todo dominicano. Así es. Pues, Noel, vamos a permitir que nuestros amigos te vayan conociendo para que vean la autoridad que tú eres. ¿Y qué tal si empezamos por decirle, cómo es eso de que eres experto en manejo de conflictos? Cuéntame, ¿por qué eres experto? ¿Y qué te pasa a ti? ¿Cuál es el conflicto que tienes tú conmigo? Pregúntame eso. y esas son formas de responder. ¿Qué clase de bienvenida es esa de dime por qué voy a hablar contigo? ¿No? Bueno, mira, yo creo que dicen por ahí que una persona experta en algo es porque tiene más de 10.000 horas acumuladas haciendo eso, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de conflictos que me ha tocado vivir. O sea,
Bueno, tú estás como yo, que estoy hablando de actitud porque la mía era pésima. Entonces ahora, cada vez que voy a tratar un tema, que voy a trabajar, entrenamientos y tal, lo primero que hablo es de actitud. Pero eso es también como protegiéndome de la mala actitud de cualquiera que esté ahí. Claro, claro, es que es así. Y yo creo que una de las cosas que tenemos los seres humanos por naturaleza es que vivimos en un constante conflicto, porque todo cambia todo el tiempo. Así. Y muchas veces los conflictos son con nosotros mismos, ¿no? Esa es parte súper importante. Uf, ¿tú te imaginas? ¿Y cómo puedo yo manejar un conflicto si yo misma estoy enrollada en un conflicto conmigo misma? Ajá, ahí está el detalle, precisamente. La cosa es que todo el tiempo estamos en conflictos de diferentes niveles con nosotros mismos, con las personas que más nos quieren, con los que más queremos, con personas que no conocemos, en todas las situaciones en las que nos encontramos, en algún momento va a aparecer algún tipo de diferencia que se puede traducir en un conflicto. Y quizá esto de hablar de alguna experticia o de alguna sapiencia tiene que ver con la preparación consciente, la preparación intencional y lo que tú comentabas, de lo que arrancaste hablando, la actitud para aprender a trabajar, aprender a tener herramientas para resolver conflictos, porque aparte cada conflicto es distinto, cada persona es diferente, todas las situaciones son completamente particulares y lo que te puede servir para solucionar un conflicto en una situación, piensas que te puede funcionar en otra porque se parece y terminas, como decimos aquí en Venezuela, poniendo la torta y no sabes qué es lo que va a salir de ahí. Óyeme, yo estoy aquí, es que si tú estuvieras, vieras cómo la cara se me ha desfigurado. Tú me acabas de meter terror, porque dijiste que tenemos conflictos constantes. Ay, Padre Celestial, eso significa que algo no estoy haciendo bien, así es que déjame ponerte mucha atención y definir primero que todo qué es lo que es un conflicto. Ay, Dios mío, vamos a ver, cuéntame. Bueno, mira, es que precisamente, y gracias por decir que te entró el terror, porque el conflicto es algo natural. El conflicto es algo así como que estás en la mañana y tienes ganas de dormir 5 minutos más y no te quieres parar, pero tienes que pararte porque tienes que llegar a la radio a la hora y tienes que preparar todas las cosas que tienes que hacer. ¿Tú estabas en mi casa hoy? Simplemente me lo imaginé, pero era un ejemplo como metafórico ahí para decir que el simple hecho de pararte de la cama un día que tienes flojera, que tienes ganas de quedarte, es un conflicto que lo vas a resolver contigo mismo. Entonces empiezas a evaluar situaciones, empiezas a ver qué es lo que está ocurriendo y tú decides, bueno, si me quedo dormida 5 minutos más, no me tomo el café o tengo que desayunar mientras manejo en el carro o lo que sea. Si no me quedo dormida, bueno, puedo ir más tranquila, puedo comerme mi desayuno tranquilo aquí en mi casa y empiezas a tomar eso y tu conflicto contigo misma es un diálogo interno que al final tomas una decisión y lo importante es que tú te sientas bien con esa decisión que estás tomando. Entonces, ahí resolviste tu conflicto y lo importante es que después de que llegues a la emisora o después de que salgas al programa de radio no te pongas a pensar, oye, si me hubiese levantado temprano no hubiese tenido que correr tanto. O si decidiste más bien levantarte y dices, oye, me hubiese quedado 5 minutos más porque llegué a tiempo y tuve la posibilidad de hacer lo que quería. Entonces, lo importante de los procesos de resolución de conflictos es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que realmente queremos, cuál es el resultado que estamos buscando y lo que comentaste también al final de tu participación anterior, es tener claro qué es lo que quieres, cuál es tu propósito para que puedas tener esa visión integral y que todo lo que vayas a hacer sea coherente con lo que tú de verdad estás buscando. Wow, tú definitivamente te metiste hoy en mi cabeza. Porque todo lo que dijiste fue describiendo exactamente mi trayectoria hasta la emisora hoy. Llegó un momento incluso que dije, ay, salí muy tarde. Y después dije, no, pues mira, llegué a tiempo. Entonces todo eso tú me estás diciendo que todos esos pensamientos encontrados que yo estaba teniendo era conflicto. Entonces, ¿cuál es la razón real por la que empieza un conflicto? Porque wow, ya tú me estás diciendo y me estás haciendo consciente de qué significa un conflicto. O sea, yo creía que eso era algo que pasaba afuera nada más, me pasaba como con la actitud, que yo creía que yo podía disimular, que por dentro estaba con una mala actitud pensando, pero mire ese Vicente cómo está ahí, pero ya veo que no, y veo que el conflicto viene con el mismo asunto. O sea, yo puedo estar viviendo en conflicto, aún no sea con otras personas, pero me gustaría saber
¿Qué genera entonces el conflicto? Tanto a lo interno como afuera. Sí, dímelo en español, castellano, que la gente lo entienda, para que puedan identificar cuando están entrando en conflicto. Bueno, fíjate, te voy a decir. Primero, el conflicto, como te decía antes, es algo natural, ocurre todo el tiempo, es inevitable porque todo cambia todo el tiempo y lo único que no cambia es que todo cambia. Okay. Entonces, entendiéndolo así, podemos entrar en un conflicto en cualquier situación, y un conflicto no es otra cosa que el encuentro de dos ideas que en principio se perciben como diferentes. Y hago este énfasis porque pueden ser dos ideas que, aunque parezcan diferentes al principio, en la medida que empiezas a indagar, a buscar información y empiezas a comparar o a entender esas ideas desde el punto de vista de qué es lo que quiere lograrse, puedes encontrar que las ideas, lejos de ser opuestas, más bien pueden ser compatibles, complementarias, e incluso pueden ser parte de una solución integral que genere beneficios para todos, ¿no? Entonces, entendiendo que el conflicto es el encuentro de dos ideas, dos percepciones diferentes, puede generarse desde cualquier espacio, desde cualquier situación, sea por una conversación, sea por un pensamiento como el que hablábamos hace rato. Una persona puede entrar en conflicto, por ejemplo, imagínate tú un joven adolescente que está saliendo de su escuela secundaria, que tiene que escoger una carrera universitaria, porque eso es lo que desea, quiere estudiar en la universidad y no sabe si agarrar ingeniería o comunicación social o psicología, por ejemplo. O un conflicto quizá un poco más real en términos de lo que normalmente entendemos como conflicto. Ese mismo muchacho que no quiere ir a la universidad, sino que quiere dedicarse a ser artista, o quiere ser cocinero, o quiere trabajar en algo que no es lo que tradicionalmente nosotros, por lo menos nuestra generación, entiende como una carrera. O sea, las cosas han cambiado hoy en día y eso puede generar un conflicto entre lo que el papá espera de su hijo, que quiere que sea abogado, que quiere que sea médico, que quiere que sea odontólogo, y el hijo que quiere ser surfista y quiere estar en las playas de Hawái, utilizando sus habilidades físicas y su destreza para, bueno, vivir surfeando. Imagínate todo lo que se puede presentar ahí. Sí, entonces, por lo que me dices, estamos viendo que dentro, por ejemplo, del hogar, podemos enfrentarnos a diferentes tipos de conflictos, que van desde papá y mamá hasta hijos y demás. ¿Cómo hacemos con esa diversidad de conflictos? O sea, ¿cómo hacemos aquí, si estamos en una situación de conflicto, cómo nosotros podemos encontrar ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Puedes darnos algunas ideas para que los amigos que nos están escuchando pues se queden con algo en que empezar a trabajar? Claro. Es que, bueno, creo que la primera idea fundamental es saber que el conflicto no es malo. Vamos a entenderlo así. Muchas veces, así como tú dijiste hace rato, escuchamos conflicto y entras en pánico ahí mismo. La cara, entra el pánico, el terror y invocaste incluso al Padre Celestial, por favor, protégeme. Si el conflicto existe, porque le dijo que lo creó Papá Dios, ¿no? Así Vamos a empezar por ahí. Y bueno, fíjate el conflicto de que, bueno, que si te comes la manzana, que si no te comes la manzana, entonces Adán y Eva, y no sé qué, y si no te comes la manzana, entonces no nos vemos más, y entonces bueno, fíjate esa negociación que se generó, y bueno, y al final, bueno, la mujer con sus habilidades y sus encantos, pues hizo que Adán se comiera la manzana. Oh, sí, esa es tu versión del cuento, ¿eh? Y vamos a entrar en conflicto, así que no toques esa tecla. Bueno, pues, sea como sea, ellos tuvieron ahí su momento de conflicto y al final se comieron la manzana. Para resolver este conflicto de buena manera. Bueno, más te vale, para que no demos mal ejemplo. Ok, pero fíjate, lo primero es entender que el conflicto no es malo, el conflicto es natural, y el conflicto, así como tú lo vas a hacer rato, sí, Noel. Puede generar una buena solución. No, Noel, está bien, pero yo quiero que tú me aclares el tema este. ¿Quién fue el culpable, Adán o Eva? ¿Quién fue el culpable? Bueno, Ajá. Vamos a ver, si una de las cosas que podemos hacer para hablar de conflictos y de cómo solucionarlos, es no buscar culpables, sino asumir responsabilidades. Oh, me gusta, wow, pero es verdad que es un experto, Vicente. Se la sabe. Bueno. Porque si nos ponemos desde un punto de vista, bueno, mira, lo que pasa es que
la serpiente, vamos a pisarle la cabeza a la serpiente, pues no pongamos ni a la mujer ni al hombre, sino a la serpiente, que fue la que se puso allá en la cocina. No, y al final hasta Dios, porque creó a Eva, creó la serpiente. ¿Y quién creó la serpiente? Entonces, ¿para qué me pones el árbol ahí? No me pongas el árbol y no caigo en la tentación. Ajá. O sea. ¿Quién es el responsable? Bueno, si todo lo que pasa es porque Dios quiere, Dios puso el árbol y Dios le dijo a Eva, cómete la manzana. O sea, en todo caso, Dios quiere que hagamos las cosas y Dios quiere que tengamos conflictos para que podamos aprender. Si lo vemos así, desde ese punto de vista. Porque efectivamente eso es lo que nos hace grande, lo que nos hace crecer y lo que nos permite acercarnos a un nivel de conexión espiritual cuando los conflictos son más grandes en esos momentos en que sentimos, oye, como tú dijiste ahorita, Dios, ayúdame, Dios, guíame. Y ojo, respetando las creencias que pueda tener cada uno, nosotros porque creemos en Dios y chévere, pero cada quien tendrá su forma de interpretarlo y de conectarse y se respeta, por supuesto, y por favor que lo entiendan de esa manera, ¿no? Sí. La idea es precisamente que los conflictos son esos momentos en los cuales nosotros tenemos que demostrar de que estamos hechos. Incluso como hemos escuchado muchas veces decir a nuestro mentor John Maxwell, él dice, si tú exprimes una naranja, lo que va a salir es jugo de naranja. No puedes pretender que salga limonada o que salga un café con leche. Entonces, si tú te ocupas de cultivar esa buena actitud de la que tú hablabas, te ocupas de entender que los conflictos son oportunidades, no solamente para crecer tú, sino para generar soluciones creativas para las personas que están contigo, sobre todo hablando de los conflictos en la familia. Cuando la situación te aprieta, lo que va a salir de ti es positivo, lo que va a salir de ti es armonía, lo que va a salir de ti es esa expectativa de los demás de que tú vas a tener la mejor disposición, de que a pesar de que el resultado pueda ser no favorable, un resultado pueda ser adverso, de acuerdo a lo que ustedes como familia o nosotros como familia estamos esperando, la actitud va a hacer que ese conflicto deje una enseñanza, deje un aprendizaje y que poco a poco, aunque no se entienda, con el tiempo vamos a valorar qué fue lo que aprendimos en ese espacio. Wow, sí. Me encanta lo que acabas de decir, responsables. Cuando vemos las cosas desde el punto de vista responsable, inmediatamente todo el panorama cambia, porque ya es ver cuál es la parte que me toca a mí. En ese sentido, tú hablaste de conflictos positivos o lo positivo del conflicto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre confrontar y estar en conflicto? Oh, qué buena, pero tú también eres experta en el tema. Gracias. Yo también he tenido mis batallas. Y las tengo. Es que esa no es una pregunta así de que sale de la noche a la mañana. Y yo no hablé tampoco de confrontar. Así que tú tienes ahí tu batería de preguntas para este conflicto radial. Sí. Qué bueno. Mira, no, me encanta que hagas esta pregunta, Ginny, porque entendiendo que el conflicto es natural y el conflicto ocurre entre las personas, incluso con las personas que más nos quieren y las que más queremos, es inevitable, en serio, es inevitable. Algo así tan fácil como, mi amor, ¿qué quieres comer? Bueno, no, lo que tú quieras. Entonces ese lo que tú quieras no dice nada. Entonces lo que ella quiere es sushi, pero no dice, y lo que quiere es pizza y no dice, ni tampoco dice, y al final terminan comiendo hamburguesa, que no es lo que ninguno de los dos quería. Entonces... Tú también has estado cuando Máximo y yo estamos decidiendo lo que vamos a comer, ¿verdad? Bueno, para que tú veas. Pero no hemos tenido chance de compartir, pero ya pronto. Fíjate, entendiendo eso, una de las cosas importantes, incluso para evitar un conflicto, es generar una confrontación. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de los conflictos, como te decía hace rato, hay conflictos reales, pero también hay conflictos imaginarios. Y hay conflictos que existen y conflictos que solamente existen en la cabeza de alguien. Ay, santo. Para que haya un conflicto, tienen que haber dos personas que están en conflicto, ¿ok? O sea, incluso tú misma, si es contigo misma, bueno, esto otro yo respondiéndote, diciéndote quédate en la cama o párate ya. Uy, ¿okay? Sí. Entonces, esa parte del conflicto, esa parte de que exista, necesita que hayan dos personas que entren en esa controversia, en esa perspectiva diferente. Cuando eso ocurre, entonces sí existe un conflicto real, si no es un conflicto imaginario, un conflicto aparente. Y cuando hablamos de confrontación, lo que hacemos es poner sobre la mesa algo que necesitamos que se aclare.
con eso que tú hablabas hace rato de la claridad, para poder entender, para poder darle sentido a todo lo que está ocurriendo. O sea, si yo siento que estoy en conflicto y la otra persona anda feliz por la vida, entonces el conflicto lo tengo yo. Cuando yo lo confronto y lo presento, estoy confrontando no a la persona, estoy confrontando a la situación, y que eso es muy importante, esa es una clave. Cuando vamos a resolver un conflicto, no es que estoy tratando de derrotar al otro, lo que estoy tratando de buscar es una solución que me permita a mí sentirme tranquilo, porque la situación de conflicto, ese sentimiento te puede hacer sentir angustia, ansiedad, tristeza, rabia, muchas cosas, emociones que se pueden identificar, o sea, que se pueden transformar después en unos sentimientos que influyen negativamente en tu actitud, porque todas esas cosas suman negativamente a la actitud, y si no lo confronto, si no lo presento, yo voy a seguir llenándome de esos sentimientos negativos, y la otra persona ni siquiera se entera. O sea, al yo confrontarla, confronto la situación, no confronto a la persona. Y al ponerlo sobre la mesa, si pienso en eso, yo no estoy atacando a la persona, sino que estoy buscando, estoy diciendo, esto me hace sentir mal, no me siento bien, necesito resolverlo, y te lo presento a ti porque tú eres la persona con quien yo creo que si lo resuelvo me voy a sentir bien, porque aparte ese sentimiento lo tengo soy yo. Por eso la importancia de la confrontación y la diferencia entre confrontar y tener un conflicto. Wow. Cuando confronto, lo que hago es resolver. De hecho, cuando confronto es para resolver. Si yo confronto solamente para atacar, no estoy buscando realmente tener una actitud de integración. Y si yo hago eso en el núcleo familiar, no tiene sentido. O sea, ¿qué puedo ganar yo con cualquier persona de mi familia confrontando para atacar, para soltar rabia, para drenar algún sentimiento, si la otra persona a lo mejor ni sabe que yo me estoy sintiendo mal? Así es. Y no sabe ni siquiera que la causa de mis sentimientos es algo que ella dijo, no dijo, pensó, no pensó, hizo o no hizo. Sí, wow. Es poderoso lo que acabas de compartirnos, porque en las familias eso se da mucho. Y tú sabes que lanzaste un ejemplo ahí que se me hace muy, muy bueno para lo que es la familia y ver las consecuencias que puede tener incluso de por vida un conflicto mal manejado. Y me refiero a lo que dijiste de Adán y Eva. Si vemos a Adán y Eva como los hijos y a Dios como el Padre, como de hecho es, vamos a ver cómo se manejó ese conflicto. O sea, el Señor confrontó a Adán y a Eva, pero entonces ellos se culparon entre ellos y vino una consecuencia final. Eso para seguir la analogía. Yo te pregunto a ti, cuando yo me doy cuenta que he manejado un conflicto de una manera inadecuada en la familia, ¿qué tú me recomiendas que debería hacer lo correcto o lo más acertado que yo haga en aras de resolver ese conflicto mal manejado y ver cómo mitigar esas consecuencias? Wow, eso es profundo y es valioso, Ginny. Gracias por comentar. Gracias. Fíjate, lo primero, es importantísimo eso que dijiste, cuando yo me doy cuenta de que lo que hice no generó lo que yo esperaba. ¿Okay? Primero, no te castigues, no te sientas culpable, hazte responsable. Uf. Okay, eso es súper importante por lo que hablábamos hace rato. Si yo tomo conciencia de eso y me hago responsable, yo busco la forma de mejorar lo que ocurrió. Entiende que cuando tú actuaste de esa manera, actuaste con la mejor intención y actuaste pensando que eso era lo que tenías que hacer y por eso lo hiciste, sea que lo hayas hecho consciente o inconscientemente. Entonces no te castigues, no te pongas en un papel de autovictimizarte, porque eso lo que hace es sumar a tus sentimientos negativos. Busca entonces, analiza qué fue lo que ocurrió y ve, entiende, busca la claridad de qué fue lo que pudiste haber hecho diferente, qué fue lo que pudiste haber manejado de una manera distinta. Y si estás a tiempo de corregirlo o si puedes generar alguna acción para que cambie el resultado que hubo en ese momento y que a partir de ahora se haga distinto, hazlo. Si no, existe todo el tiempo la oportunidad, y eso como también lo podemos hablar en otro momento, de no dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es lo único que realmente tenemos o que no tenemos y es tan valioso, de pedir las disculpas, de plantear una situación diferente, de reconocer que pudiste haber estado equivocada en ese momento con la mejor intención, pero que estabas equivocada, y todo eso es súper importante. Entonces, la mejor manera de recuperar ese espacio, de recuperar esa relación, es precisamente
reconociéndolo primero tú, no diciendo yo soy el culpable, sino mira, yo soy responsable y dentro de mi responsabilidad yo pienso que primero, si amerita pedir disculpas, eso no hay que hacerlo todo el tiempo, agradecer la reacción del otro, bueno, y todo lo que haya ocurrido después de ese momento y buscar la manera de cambiar la situación que se generó. Wow. Fíjate, te lo puedo poner como un ejemplo para que sea más gráfico, ¿no? Y hablando precisamente de ideas que pueden ser compatibles o que parecen compatibles y que no lo son, o ideas que pueden ser opuestas y que realmente son más bien complementarias. Hay muchos tipos de familias. Hay familias constituidas, hay familias que no están casados, hay madres solteras, hay padres solteros, hay padres divorciados, entonces hay padres divorciados que se vuelven a casar, y entonces las configuraciones son infinitas, ¿no? Y yo te puedo hablar en lo personal de quizá uno de las situaciones de conflicto más importantes de mi vida, que también otra cosa importante, el conflicto no es un momento, el conflicto es un proceso. El conflicto tiene un inicio, debería tener un final, pero no es algo que se soluciona a la mañana, así como el liderazgo que se cultiva todos los días y se desarrolla todos los días, diariamente y no en un día. El conflicto es una situación, es un proceso que requiere entenderlo, que requiere procesarlo, que requiere una serie de pasos para llegar a un acuerdo, una solución, y el conflicto no se resuelve con el acuerdo, se resuelve con las acciones que hacen que ese acuerdo se materialice. Eso también es importante. El hecho de que diga, sí, estamos de acuerdo en esto, lo que vamos a hacer es chévere, ahora háganlo. Bueno, porque entonces viene el ejemplo que te voy a poner. nos queda poco Sí, tiempo, así es que resúmeme ese ejemplo, Noel. Bueno, te lo pongo fácil, mira. Yo tengo una hija maravillosa. Para mí es la mejor hija del mundo, y bueno, es lo máximo. Y su mamá y yo estamos separados. ¿Okay? En algún momento nuestros criterios, aunque eran el mismo, que los dos queremos lo mejor para nuestra hija, la forma de hacerlo era distinta. ¿Okay? Y eso nos llevó a un proceso donde estábamos constantemente, casi que yo te decía hola y tú me decías hola, y eso era un conflicto. ¿Okay? Por decirlo así. Con el tiempo, pues bueno, fuimos llegando a acuerdos que se fueron ejecutando, fuimos tomando decisiones y todo eso. Y lo mejor, de acuerdo a lo que nosotros hicimos, ojo, no que pudo haberse, sé que se pudo haber hecho diferente, fue que mantuvimos una relación políticamente correcta, quizá un distanciamiento, por decirlo así. Bueno, mira, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, vamos a llevar la fiesta en paz, no te hablo, no me hablas, lo mínimo necesario. Con el tiempo las cosas se fueron arreglando, se fueron solucionando, nos fuimos entendiendo mejor, y lo que era un conflicto todo el tiempo pasó a ser simplemente una relación natural, que es lo que debe haber entre dos personas que son los padres de una hija maravillosa. Entonces, al punto que voy con esto es que el conflicto requiere entenderlo, requiere ponerlo sobre la mesa y saber que no es que el hecho de que no puedas resolver un conflicto en algún momento específico no significa que no se pueda resolver, y que lo importante es tener en cuenta qué es lo que significa para ti la situación que genera el conflicto, el resultado que quieres tener, y cómo puedes hacer en tu familia para que se puedan plantear los escenarios, se puedan plantear las cosas y se puedan solucionar de una manera adecuada en beneficio para todos. Wow, muchísimas gracias, Noel, de verdad, esto es un tema para muchos programas. ¿Dónde podemos encontrarte? Dile a los amigos dónde te pueden localizar. Ajá, te voy a robar quizá 30 segundos rápido para decirte, bueno, pero no me dijiste cómo resolver los conflictos. Yo les voy a pedir que se vayan a lo que tú comentaste hace rato. Mira, primero, elige la buena actitud. Segundo, enfócate en encontrar soluciones, y para eso tienes que planteárselo a la persona con la mejor actitud que puedas tener, para que puedan buscar soluciones creativas, y eso te va a permitir conectarte con esa situación difícil y saber que no estás solo, que puedes encontrar a alguien, a esa persona que en tu familia, para conversarlo y proponer algo orientado a soluciones, teniendo claro qué es lo que quieres. O sea, recuerda que lo más importante es que la familia se mantenga bien, se mantenga en respeto, se mantenga en confianza, y que un conflicto eventual no significa que tiene que haber un problema familiar a más largo plazo. Y dentro de todo esto, aprender que lo que yo quiero buscar es que todos nos sintamos bien como familia. Yo como familia no estoy buscando yo sentirme bien, que otro se sienta mal, sino una relación que sea los dos nos sentimos bien. Muchísimas Entonces, gracias. que tú mencionaste hace rato, y está. Gracias, Noel. Realmente muy valioso todo lo que nos has entregado hoy.
Esperamos tenerte de nuevo con nosotros y amigos, vamos a nuestra oración del día en línea con Dios, en Familia Balanceada. En todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos de Familia Balanceada? Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a este tiempo de oración. Y permítame compartir esta promesa para usted y para su familia. Una promesa de Dios que está en Isaías 43:5. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que nos dice Dios el día de hoy, que no nos llenemos de miedo, porque Él promete estar con nosotros en medio de su situación económica, del problema familiar, del problema con un hijo, del problema de salud. Dios está allí acompañándole, sustentándole. Así que no tengamos temor. Señor, hoy nos acercamos ante ti en esta mañana para bendecirte, para honrarte, pero también para darte gracias por cada oyente de Familia Balanceada. Hoy oramos por ellos y por sus familias. Gracias por esto que nos prometes en Isaías 43:5, que tú prometes estar con nosotros y que por esa razón no debemos tener miedo. Señor, hoy en medio de la enfermedad te damos gracias porque tú prometes estar con nosotros para sanarnos. En medio de ese problema familiar, de matrimonio, con el hijo, tú prometes estar con nosotros y hoy pedimos que traigas un buen ambiente en medio de casa, en medio de la familia, en medio del hogar. Gracias porque en medio de la escasez económica tú prometes proveer a nuestra necesidad. Por esa razón hoy confiamos en ti y estamos tranquilos. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice, Señor, a cada oyente de Familia Balanceada. Y hoy te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por sumarse a este tiempo. Recuerde que si desea escuchar devocionales, oraciones como estas, le invito para que nos escuche, para que visite nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo o en todas nuestras redes sociales. Un abrazo, bendiciones para todos y gracias por hacer parte de Familia Balanceada. Wow, este es uno de mis momentos favoritos del programa, porque definitivamente trae paz a mi espíritu y espero que así sea con todos ustedes. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes, que ya la conocen, @GinnyJacobo, Radio Funglode, para cualquier inquietud que tengan. Y si desean recibir el manual de la actitud, pues también nos dejan saber. Mientras tanto, decirles como siempre que les amamos y que estaremos aquí de nuevo el jueves a las 9 de la mañana, hora de República Dominicana. Gracias y gracias por sintonizar Familia Balanceada. Se aproxima la Semana Internacional de la Mujer y quiero hacerte una grandiosa invitación para que participes de forma gratuita del evento online Mujer es Tiempo de Cambiar. Soy Ginny Jacobo, mentora y fundadora de la comunidad Mujeres en Balance. Y en este mega evento te compartiremos herramientas sencillas y fáciles de aplicar en tu día a día y que así logres encontrar balance en tu vida. Eres bienvenida del 1 al 6 de marzo. El equipo de mentoras y yo estaremos felices de verte allí y compartir nuestras vivencias y aprendizajes para que tú también seas una mujer en balance. Suscríbete en el link o síguenos en Mujeres en Balance. Te esperamos. Gracias por acompañarnos en Familia Balanceada, todos los jueves a las 9 de la mañana por Radio Funglode.
Te esperamos porque sabemos que deseas tener una familia balanceada. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-73